Hey, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Yo soy Gabriel Castañeda y este es... Sergio Sagastegui. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de los equipos de iluminación. ¿Cómo funcionan? ¿Cómo fue su historia? Y más que nada, ¿cómo creemos que pudo haber pasado esto a lo largo de su evolución? Así que pónganse cómodos y disfruten del video. Nos vemos. Primero que nada, hablemos de la antigua Grecia. En ese entonces dependían completamente del sol. Esta era su principal herramienta a la hora de la iluminación. Tanto así que incluso construían sus teatros para que funcionaran con el sol, ya que lo hacían de tal forma en que el sol estuviera detrás de los espectadores e iluminara hacia el escenario. El único mecanismo que se utilizaba en aquel entonces que se podría considerar un antecedente de la iluminación escénica eran los periactos, una especie de mecanismos con forma de rayo que, reflectados con el sol, hacían este efecto relámpago, el cual se utilizaba a la entrada de los dioses. Para que se den una idea de cómo era, mi compañero Sergio y yo les mostraremos cómo creemos que pudo haber sido. ¿Qué pasa, amigo Chequistóteles? ¿Por qué lloras? Ay, amigo Gabómedes, el alba se está mostrando por el atardecer y no ha salido la escena de los rayos. Oh, tranquilo, tranquilo. ¿Por qué no usamos aquel periacto? El cual acabamos de inventar aquí en Grecia. Pero deja de llorar. Venga, usémoslo. Así rebotará los rayos del sol aquí, en el periacto. Genial. La Edad Media. En la Edad Media solía estar muy dividido lo que era el teatro, ya que se podría hacer esta categorización de teatro laico y teatro bíblico o religioso. Aquí solían usarse mucho las velas y las antorchas, aunque nada más lo usaban para alumbrar. Aquí solían usarse más antorchas o más velas para un ambiente más alegre o festivo. Para lo contrario, se usaban menos velas y menos antorchas para un ambiente más lúgubre o algo por el estilo. ¿Quieren saber cómo pasó eso de la invención de la antorcha y todo eso? Nosotros también. Oh, querido vasallo Sergio I, tengo una pregunta. ¿Cómo harás para poder realizar la obra de teatro que estás planeando, enfocada obviamente a Dios, si no tenemos luminaria suficiente para poder alumbrar? Oh, su majestad, Gabo 85, usted no se preocupe, pues aquí en la Edad Media acabamos de inventar una cosa espectacular, en la cual lo va a dejar fascinado. Admire, la vela. ¡Wow! Impresionante. Creo que este invento será bastante reconocido a lo largo del tiempo como lo que marcó nuestra edad, la Edad Media. Iba a ser muy revolucionario, aunque no sea para teatro religioso, ¿verdad? El Renacimiento. Este surge mayormente en Italia. Obviamente fue un movimiento que se dio en distintas partes de Europa. Sin embargo, Italia es uno de los principales puntos donde se dio. Además de esto, ahí es donde se vio el nacimiento del recinto teatral como lo conocemos, y aunque se siguen utilizando velas para alumbrar como vimos anteriormente en la Edad Media, aquí es donde se empieza a utilizar un candelabro encima del escenario para alumbrar a los actores. Es también cuando empieza a hacer esta idea teatral de butacas, escenario y el recinto como lo conocemos, como les dije anteriormente. Además de esto, es aquí donde se empiezan a utilizar un montón de mecanismos y formas distintas de hacer teatro que empiezan a renovar, como se dice, como está en su nombre, el renacimiento, en hacer todo un renacer en el arte, y en la iluminación no se queda atrás, puesto que con los candelabros, los distintos mecanismos, la nueva forma de hacer teatro, el recinto, etcétera, fue una locura totalmente gigante. Y para que se den una idea de cómo fue, pues nosotros creemos que fue algo más o menos así. Oh, Gavinci, mira cómo quedó la perspectiva de este escenario. Checote, lo quedó precioso, precioso. ¿Cómo que se hizo? Oh, todo fue gracias a la luz de todo esto. Tienes razón, se podría decir que aquí hubo todo un renacimiento. Pues mira, es que la luz se le da más profundidad, le da perspectiva a todo esto. Lo candelabro está muy bueno. Ahora sí que torre de pizza. Queda beliche. Impresionante. Nice.
Aquí en el barroco / neoclasicismo se creó esta nueva forma de poder acomodar estos equipos de iluminación. A pesar de que todo se haya quedado prácticamente igual, las candilejas llegaron para quedarse en este tiempo. Ya saben, esas luces que van en frente del proscenio y así. ¿Cuál era el problema con esto? Que era muy estorboso porque separaban mucho el público del escenario. Con esto también vino el Snuff Boy, que le dio empleo a mucha gente. El Snuff Boy lo que hacía era atravesarse en el escenario y poner luces, bueno, velas, conforme se fueran acabando, porque pues, las velas se derriten, ¿verdad? También se crearon los quinquets, que son estas lámparas que son a base de petróleo o aceite, y obviamente se fueran desgastando con el tiempo, pero eran más eficaces que las velas. Un tipo llamado Anthony Lavoisier se puso muy creativo con esto y puso varios quinquesetes en una barra y las puso encima del escenario. Esto para que pudiera darle más ambientación o pudiera darle una mejor iluminación por la parte de arriba del escenario. No sé qué pensaban estos tipos con este tipo de luminarias y con el olor, entonces no sé, realmente no sabemos qué pasó. Ok, amigo, esto es muy sencillo. Lo que vas a hacer es de que con esta manija vas a mover estas luces, pero eso lo tienes que hacer a la mitad de la obra, ¿ok? Entonces con estas dos tienes que mover aquellas dos luces. Ten mucho cuidado porque a veces una se funde de la nada. Entonces, si eso pasa, tienes que mover esta manija. ¿Para qué? Para que se pueda mover esta otra luz que puede dar también reflejo hacia este lado. Entonces, si eso no ocurre, lo que puedes hacer es apagar todo y volver a empezar. Te vuelvo a explicar. Con esta luz, empiezas con esta luz. Espera que... Ok, ¿me entendiste? Y ahora vamos con el romanticismo. ¿Cómo es que la iluminación afectó esta época? Con el romanticismo es cuando nos llega uno de los inventos más revolucionarios que pudo haber llegado para aquel entonces. En 1800, Philippe Le Bon nos crea la lámpara de gas, sustituyendo totalmente lo que vimos anteriormente de la lámpara de aceite y de petróleo. Ahora con la de gas era toda una revolución, ya no era tan estorboso y a decir verdad tenía sus ventajas, entre ellas una mejor iluminación, un mejor espacio, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, también tenía sus desventajas, ventajas y desventajas, la verdad. Ahora bien, ¿cómo es que la iluminación pudo haberse llevado a cabo y haber trascendido en una época como 1800 y el romanticismo? Bueno, pues nosotros creemos que fue algo más o menos así. Oye, amiga Sergia, oye, como que huele feo, ¿no? Como que alguien no se bañó. Ni siquiera se han inventado los baños. Sí, cierto. No, pero como que huele más raro de lo normal, ¿no? ¿Quién sabe? A lo mejor y son esas cosas. ¿Qué es eso? Creo que es el nuevo invento que se acaba de inventar aquí. Ah, sí, cierto, las lámparas de, ¿cómo se llama? De petróleo Y de aceite. Y de aceite. Tienes razón, debe ser eso. Bueno, sí que alumbran bien, pero huele muy feo. Sí, bastante. Espérate. Ah, no, así era yo. Ah. Aquí en el siglo XX, la luz eléctrica empezó a sacar a patadas a las velas, las antorchas, las lámparas de petróleo y este tipo de cosas. Gracias a este tipo de iluminarias fue haciéndose una gran revolución en el equipo de iluminación teatral. Empezaron a usarse espejos, láminas, diversos tipos de accesorios para este equipo de iluminación. Y poco a poco se fue haciendo una gran industria gracias a eso. Se crearon los spots, consolas más avanzadas para estos spots y diversas formas para poder iluminar un espacio teatral. Eso sí, no creo que en el siglo XX, bueno, es muy revolucionario y todo lo que quieras, pero no creo que haya sido muy... Hola, sujeto. Buenas tardes. Me interesaría comprar luminaria. Bueno, el paquete de 12 bombillas está $500. Madre mía, ¿por qué está tan caro? ¿Qué? ¿No lo sabes? Aquí en el siglo XX se inventó la bombilla eléctrica y es algo muy revolucionario porque así también innova la forma en la cual podemos iluminar un espacio escénico. No tenía ni idea, entonces eso es a lo que dicen electricidad. Qué gran invento hecho ahora en el siglo XX, ¿cierto? Son $500. Y eso ha sido todo de nuestra... La gorra, Choco. Ah, sí, cierto.
Y eso ha sido todo de nuestra parte, esperamos que les haya gustado. Y que se hayan informado un poquito acerca de cómo está este rollo. A lo mejor hizo un poco confuso, pero intentamos hacerlo más disfrutable para que ustedes lo puedan disfrutar. Así es, y lo más ameno. Eso sería todo, muchas gracias por vernos. Les vamos a dejar aquí nuestros Instagram, chicos, aquí los pones el mío y acá el tuyo, no sé. Simón. Ya quedó, muchas gracias y esperamos nuestro 10. Bye.